Hoy presentamos, como hacemos todos los meses, ante la prensa escrita el informe de coyuntura. Este es el primer informe del año, largamos en marzo con el primer informe de actividad económica. ¿Y qué conclusiones hacemos del análisis que hicimos de la economía o de estos primeros meses de 2017? Lo que estamos viendo, primero que 2016 va a cerrar, según lo que vemos en el estimador mensual de actividad económica, con una caída de aproximadamente el 2,3, 2,5% en el PBI. Para este año estamos viendo todavía que no alcanza a tener una reactivación importante ni el sector industrial ni el sector de la construcción. Si bien los indicadores ya muestran caídas menores, todavía sigue estando la variación interanual, todavía sigue estando en niveles negativos. Como decía, con niveles más bajos, como mostrando un quiebre y un repunte, pero todavía en niveles negativos. En cuanto al consumo, que es uno de los componentes importantes del Producto Bruto Interno, también vemos una difícil recuperación. Ha habido una caída todos los meses en las compras, tanto en las ventas en los grandes centros comerciales, en los centros de compra como en los supermercados. Y esto se debe fundamentalmente a una caída en el salario real. Hemos visto una brecha entre lo que es el aumento en los salarios y el aumento en la inflación. Esta brecha se produjo justamente porque el aumento en el nivel del salario no ha seguido a la inflación. Este año el gobierno planteó paritarias que no superen el 19%, al menos es lo que planteó el gobierno nacional, ajustándose a una inflación esperada del 17% según las estimaciones del Banco Central. Por más que las paritarias seguramente no cierren en el 19, pueden cerrar arriba del 20, en el 23, en el 24 o en el 25, el salario real sigue perdiendo con respecto a la inflación pasada, ya que en el año 2016 tuvimos casi un 40% de inflación. Por lo tanto, este año la brecha o se va a seguir aumentando o, en el mejor de los casos, si la inflación se desacelera como se espera, la brecha se va a mantener, o sea que la caída en el salario real va a seguir estando y no va a haber todavía recuperación en el salario real. Por lo tanto, no vemos que el consumo pueda llegar a reactivarse considerablemente como se necesita, ¿no? Las estimaciones del estimador del Banco Central, que hace el REM, el relevamiento de expectativas de mercado, está dando ahora una inflación esperada del 20% aproximadamente para todo 2017. Hubo una aceleración importante en el índice de precio del consumidor en febrero, justamente por el aumento de tarifas. Así que bueno, vemos un año que todavía va a ser un poco complicado en cuanto a la posibilidad de recuperar el salario real y por lo tanto recuperar el consumo. En cuanto a la inversión, también vemos difícil la reactivación porque las condiciones macro se demoran todavía en mejorar. Estamos todavía con un déficit fiscal importante, con tasas de inflación que siguen siendo altas, con un año electoral donde no se sabe en qué va a terminar, si el oficialismo puede ganar las elecciones o no. Todavía es muy pronto para hacer ese análisis, pero los inversores sí están esperando eso. Es un año donde todavía a esta altura del año hay que terminar de definir paritarias, así que hay muchos factores que hacen que el inversor se frene a la hora de tomar decisiones. Por otro lado, si vamos al sector industrial, vemos una capacidad instalada ociosa bastante importante, que en promedio está la capacidad instalada utilizada está en el 60%, así que hay una capacidad ociosa bastante importante que hace que, por más que la economía empiece a crecer, si así lo hiciera, retrasaría también las inversiones en esos sectores porque primero hay que utilizar la capacidad ociosa instalada. En resumen, vemos todavía una situación complicada, más en un año electoral complicado, con un gasto público que seguramente se va a seguir aumentando. Hay una inflexibilidad a la baja en el gasto público muy importante. Se ha buscado eliminar subsidios vía aumento de tarifas, que eso por supuesto impacta en el índice de precios también del consumidor, y bueno, y el gobierno va intentando tratar de eliminar todos estos subsidios para reducir el gasto público, pero este año se espera que si hay reducción sea mínima con respecto al déficit que cerró el año 2016, ¿no? Sí esperamos que se financie no tanto con emisión, sino con endeudamiento externo. De hecho, el gobierno ya tomó el primer mes del año endeudamiento
tomando en cuenta, teniendo en cuenta lo que va a ser todas las necesidades de todo el 2017, pero bueno, siguen tomando deuda, van a seguir tomando deuda las provincias seguramente para financiar sus déficits, así que por el lado fiscal también lo vemos bastante complicado y muy complicado de reducir el gasto público y por supuesto de también bajar la presión tributaria, que es otro de los aspectos que los inversores externos están mirando, ¿no? Una presión tributaria muy alta que tiene la Argentina y una de la más alta de la región, ¿no? Esto también se ve claramente por el aumento en el gasto público que ha habido en los últimos años, ¿no? Si tomamos principios de siglo, o sea, por allá por el 2000 y tomamos 2017, teníamos 2 millones de empleo público en todos los sectores, en todos los niveles de gobierno, y hoy tenemos casi 4 millones, teníamos 4 millones de beneficiarios de ANSES, hoy tenemos 6,9 millones de jubilados, 1,5 millones de pensiones no contributivas, 3 millones y medio de asignaciones universales por hijo, es decir, hay casi 20 millones de beneficiarios del ANSES, o sea que imagínense cómo se ha ido aumentando el gasto público en lo que es personal y en lo que es gastos de ANSES, lo que es la cuestión de paliar la situación social también con subsidios y toda esta situación que lleva a que la inflexibilidad del gasto público a la baja sea muy fuerte. Así que en este contexto y con estos datos que estoy dando, lo que vemos para este año es que la economía sí puede llegar a crecer, porque el año pasado cayó, puede llegar a crecer por el rebote normal que tiene la economía y por el puntapié inicial que tiene que dar el gobierno con la reactivación de la obra pública que el año pasado quedó prácticamente paralizada. Así que tenemos sí expectativas positivas en que el gobierno empiece a invertir en obra pública, que eso empiece a reactivar la economía y que podamos cerrar un 2017 con algún crecimiento. Y por supuesto que va a influir este año toda la cuestión política y qué pasa con la cuestión electoral por allá por octubre, ¿no?